Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tema que será tolerancia y regulación inmunológica. Con esto prácticamente estaríamos culminando la parte de inmunidad adaptativa y son de los temas más fundamentales para entender el cómo el sistema inmune logra hacer todos esos mecanismos efectores que ya hemos narrado previamente sin ser detrimental para la salud del hospedero a largo plazo. Y esto es de gran relevancia porque justo a partir del entendimiento de estos dos subtemas, también analizaremos un poco el cómo se desencadenan ciertas entidades patológicas, tanto derivadas de la respuesta inmune contra agentes infecciosos, así como las enfermedades autoinmunes, el cáncer y algunos otros tipos de reacciones como la respuesta inmune a trasplantes y la respuesta inmune en el embarazo. Si bien no vamos a ahondar de manera profunda en estos temas, sí nos dará una breve introducción a lo que podemos esperar ya como tal en la inmunología clínica y la inmunopatología. Antes de iniciar, me gustaría recordar que el sistema inmune tiene 6 características cardinales que prácticamente nos hacen entender todo acerca de él. Algunas las hemos visto a medida que avanzan los temas y ha sido un tanto tácito la forma en la que los tocamos, pero me gustaría ahorita hacer una pequeña conclusión al respecto. Si ustedes recordarán, el sistema inmune y sus características las podemos dividir en 3 grandes rubros: reconocimiento, activación y regulación. Dentro del reconocimiento, las características que definen al sistema inmune serán la especificidad y la diversidad. Dentro de la activación será la formación de células de memoria y la especialización, mientras que en el apartado de regulación tendremos la tolerancia y la autolimitación de la respuesta. Prácticamente el reconocimiento y sus respectivas características, diversidad y especificidad, las ahondamos en el tema de receptores y generación de la diversidad. El apartado de formación de células de memoria y especialización lo revisamos durante la activación de linfocitos T y B, así como sus perfiles efectores. Y por último, nos faltará ver el apartado de regulación. Dentro de regulación, uno de los conceptos más importantes es la tolerancia inmunológica. Y la tolerancia inmunológica la podemos definir como una falta de respuesta al antígeno, que en este caso muy particular lo denominaremos tolerágeno, de manera similar a como nos referíamos a aquellos antígenos que generan respuestas inmunes y los denominábamos inmunógenos. En este caso, hablaremos de aquellos antígenos que pueden generar tolerancia como tolerágenos. Algo muy importante para entender el concepto de tolerancia es que este, si bien ha persistido a lo largo de los años desde que se empezó a describir, que fue durante el entendimiento de la respuesta inmune contra tumores y la respuesta inmune en trasplantes, es que ha cambiado la perspectiva de dónde surge y cuáles son los mecanismos involucrados en desarrollarla. De manera muy general, podríamos decir que la respuesta inmune ha sido concebida a partir de 3 perspectivas un tanto filosóficas principales. La inicial, que es que el sistema inmune responde a todo lo que es extraño, fue la primera concepción que se tuvo. Y si bien es una concepción que sigue permeando en nuestra forma de entender la acción del sistema inmune e inclusive nuestra forma de enseñarla, la verdad es que se queda bastante corto al lado de la gran cantidad de conocimientos que ahora tenemos. Porque si bien el sistema inmune únicamente respondiera ante lo que es extraño, pues nos quedan varias dudas, ¿no? ¿Cómo respondemos al cáncer si el cáncer somos nosotros mismos? ¿O por qué no respondemos todos a antígenos de la dieta si a final de cuentas todos son extraños? Entonces, si bien es una manera de concebir bastante válida al sistema inmune, a la luz de los descubrimientos actuales se queda un poco corta, por lo cual surge otra teoría que dice que el sistema inmune lo que hace es reconocer el daño.
Y esto va muy de la mano con el descubrimiento de los receptores de reconocimiento de patrones, que, como recordarán, reconocen moléculas que persisten en los patógenos y se comparten una gran cantidad de ellos, pero además pueden percibir señales de daño en el microambiente. Y esta es sumamente válida en la actualidad, ¿no? Claramente, no solamente reconocemos lo extraño, sino reconocemos lo extraño en el contexto de una lesión, una agresión directa. Sin embargo, también nos quedan ciertas dudas, ¿no? ¿Por qué desarrollamos alergias alimentarias o alergias al polen o a ciertos componentes si no nos hacen daño, aparentemente? ¿Y por qué si el cáncer daña, en algunas personas no se responde ante él? O el trasplante no necesariamente está dañando, pero también se responde contra él, ¿no? Entonces, también de cierta manera, esta queda un poco corta a la luz de lo que ahora sabemos. Por lo que surge una última, que lo que dice es que el sistema inmune lo que hace es reconocer cambios en los estímulos a lo largo del tiempo y con respecto a la concentración. ¿Esto qué quiere decir? Que si un antígeno estuviera continuamente en contacto con el organismo a muy bajas concentraciones, las células se volverían incapaces de reaccionar contra él, ya que no es suficientemente potente la señal para activarlas e inducir perfiles efectores, pero sí lo suficientemente válida para evitar que se activen. Esto ahorita lo vamos a ahondar un poco más a profundidad explicando los conceptos de mecanismos de tolerancia. Y también quiere decir que puede ser que estemos en contacto con un antígeno a cierta concentración, pero en el momento en que esa concentración incrementa drásticamente, se podrá dar una reacción en contra de él. De esta manera, logramos percibir al sistema como alguien que lo que ve son oscilaciones en los patrones de exposición en cuanto a la temporalidad y a la concentración, lo cual explica por qué en infecciones agudas la respuesta es tan efectiva y tan agresiva y a medida que éstas se vuelven crónicas tiende a decrementar. No necesariamente en el contexto de todas las enfermedades infecciosas, pero por ejemplo los virus serían un buen ejemplo de esto, ¿no? Particularmente virus que se caracterizan por su latencia, como lo sería el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Tomando esto como base, hay que considerar que las características idóneas para que un antígeno sea considerado un tolerágeno se han descrito prácticamente desde el inicio que se describieron tanto los antígenos como los inmunógenos. Y esas son las siguientes. La primera, la exposición prolongada a bajas concentraciones del antígeno, que éste sea administrado por vía oral y no por vía IV. Y además, que haya ausencia de los denominados adyuvantes, que en términos generales, un adyuvante será una molécula o compuesto químico que se encargará de promover la activación del sistema inmune innato para así poder favorecer la respuesta del sistema inmune adaptativo. Recordemos que la inflamación es un punto trascendental para que se logre la conexión de sistema inmune innato con adaptativo. Y en la ausencia de esta inflamación o la activación de células innatas, será muy poco probable que una célula adaptativa logre su activación. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la tolerancia? La tolerancia la estudiaremos dependiendo de la célula a la cual nos vamos a referir, tanto linfocitos T como linfocitos B. Y estas se dividirán en mecanismos de tolerancia central, es decir, aquellas que se llevan a cabo durante el proceso de maduración y por lo tanto en órganos linfoides primarios, y aquellas que se llevan a cabo en células maduras ya en órganos linfoides secundarios o inclusive tejidos periféricos. Algunos de estos mecanismos se comparten entre sí y por lo tanto no valdrá la pena repetirlos, pero las cosas que sean particulares a cada una de estas poblaciones serán en las que más nos extenderemos. Debido a la complejidad y la gran cantidad de estudios que hay al respecto, iniciaremos hablando de los linfocitos T y la tolerancia central. Entonces,
Como habíamos mencionado, la tolerancia central se llevará a cabo en órganos linfoides primarios durante la maduración de estas células, siendo uno de los principales puntos de tolerancia la selección negativa. Si bien nosotros recordaremos, la maduración de linfocitos T inicia en la médula ósea cuando se comprometen al linaje de ser linfocitos, células, un progenitor linfoide común a comprometerse a ser un prote. Ese prote, o durante la transición de progenitor linfoide común a prote, se encargará de viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la corteza del timo. Una vez en la corteza del timo, ya diferenciado como tal en un prote, se llevarán a cabo los procesos de maduración, los cuales culminarán en su llegada a la médula y su egreso. Muy bien. La selección negativa, si ustedes recuerdan nuestra clase de maduración, se lleva a cabo en la unión córtico-medular y será llevada a cabo por los linfocitos T simples positivos. Recordemos que durante la maduración habrá una fase en la cual nuestros linfocitos expresen tanto CD4 como CD8 y a estos los denominaremos dobles positivos. En este caso, ya hablamos de células que ya se comprometieron a una subpoblación, es decir, o son CD4 o son CD8. En la unión córtico-medular nos encontraremos con 3 poblaciones celulares que se encargarán de mostrar los antígenos a los linfocitos y seleccionarlos con base en sus decisiones. Entonces, dentro de estas células tendremos a las células retículoepiteliales tímicas tipo 5, las células dendríticas y las células dendríticas plasmacitoides. De estas células, las CRET se van a caracterizar por expresar un gen que denominamos AIRE, que quiere decir Autoimmune Regulator o el regulador de la autoinmunidad. ¿Cuál es la función de ese gen AIRE? AIRE, al ser un gen, se transcribe en una proteína que funge como un factor de transcripción, el cual se encargará de permitir la expresión de antígenos derivados de otros tejidos en el timo. ¿Cómo a qué nos referimos con esto? Como bien sabemos, cada célula está destinada a expresar lo que le dicta su microambiente y el sitio donde se diferenció. En este caso, las células tímicas únicamente van a expresar moléculas que son necesarias en el timo. Aire le permite a estas células expresar moléculas que pertenecen a otros órganos especializados, principalmente aquellos de origen endocrinológico, particularmente tiroides, suprarrenales, paratiroides y páncreas, siendo de los más importantes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué expresaríamos cosas que derivan de otros tejidos en el timo? Muy sencillo. Estas células van a salir a la periferia y van a estar en contacto con muchas cosas que nos pertenecen a nosotros, particularmente moléculas solubles. Y es fundamental que estas células sean incapaces de reaccionar contra aquello que nosotros mismos producimos. De ahí la necesidad de que durante su maduración sean enfrentados a esos antígenos solubles y aquellos que reaccionen ante esos antígenos solubles sean eliminados. En el caso, muy característicamente, de la deficiencia de aire, tenemos un síndrome bien caracterizado que denominamos el síndrome poliglandular tipo 1, también llamado APS-1 o APC, que es poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis diseminada y distrofia ectodérmica. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener múltiples enfermedades autoinmunes dirigidas en contra de órganos de índole endocrinológica. Además, tendremos susceptibilidad a infecciones por hongos y por último, tendremos alteraciones en tejidos derivados del ectodermo, tales como dientes, cabello, piel y anexos cutáneos. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa exactamente en la selección negativa para recordarlo? Bueno, nuestros linfocitos T
que recordemos son simples positivos, entonces aquí vamos a poner que es un CD4. Por medio de su TCR van a reconocer ese antígeno, en este caso como es un CD4, pues será expresado en un MHC de clase 2, ¿no? Que le presentará nuestra célula retículo epitelial tímica tipo 5. En el caso de que nuestro linfocito T reconozca con alta afinidad, lo más probable es que sea eliminado por apoptosis inducida por activación. En el caso de que no reconozca, tendrá el permiso de sobrevivir, ¿vale? Entonces es muy importante aquí no solamente el proceso de reconocimiento, sino lo más importante es la fuerza de reconocimiento. Por eso hacemos mucho énfasis en la afinidad. Aquellos que tengan mediana o baja afinidad pueden tener la probabilidad de sobrevivir. Y eso es importante porque explica por qué en algunas situaciones se desencadenan enfermedades autoinmunes, porque es poco probable que estos linfocitos encuentren esos antígenos y realmente son de baja afinidad. Pero si llegan a encontrarlos en la periferia, pudiera ser que se activen y desencadenen una enfermedad autoinmune, ¿no? Es el precio de generar un gran repertorio de receptores para antígeno, el hecho de que alguno de ellos te pueda reconocer a ti mismo. Las células dendríticas se van a encargar también de presentar antígenos propios a estas células y seleccionarlas. Pero además, las células dendríticas plasmacitoides, que serán células migratorias porque no son residentes del timo, tendrán el rol fundamental de presentar antígenos derivados de la dieta a estos linfocitos en formación, que es lo que explica por qué la mayoría de nosotros somos tolerantes a los antígenos derivados de la dieta. Un camino muy particular dentro de la vida de los linfocitos T en maduración es la posibilidad de diferenciarse en unas células que llamamos linfocitos T reguladores. Pero estos linfocitos T reguladores serán especiales, ya que son originales, ¿vale? Lo cual les dará el nombre de linfocitos T reguladores naturales o T reguladores tímicos y se caracterizarán por expresar el fenotipo CD4 positivos, CD25 positivos, que si recordamos es el receptor de alta afinidad para la interleucina 2 y será muy importante para entender sus funciones efectoras, y un factor de transcripción muy especial que es el FOXP3. Estos linfocitos tienen un fenotipo sumamente estable y algo que los va a caracterizar es que se diferencian a partir de linfocitos T que reconocieron con alta afinidad antígenos propios. Es decir, son células específicas para antígenos de nosotros, pero dado a que lograron generar este fenotipo, se encargarán exclusivamente de regular. Y su fenotipo es sumamente estable, por lo que es muy difícil que estas células se pierdan. Se pierdan en el sentido que se desdiferencien o cambien de perfil, a diferencia de sus contrapartes, que son los linfocitos T reguladores periféricos o inducidos, los cuales su fenotipo es bastante inestable y tendrán la capacidad de reconocer antígenos que pertenecen a otras cosas, ¿no? Que pueden ser microorganismos, pueden ser antígenos de la dieta, antígenos ambientales, etcétera. Muy bien. Ok, ese sería el principal mecanismo de tolerancia central. En cuanto a la tolerancia periférica, vamos a tener tres mecanismos importantes. Uno de ellos es la anergia. Por anergia entendemos la incapacidad de la célula para responder como tal al antígeno. ¿Cómo se logra esto? Muy sencillo. Recordemos que el linfocito necesita tres señales para activarse. La primera de ellas, el reconocimiento del antígeno. La segunda, la coestimulación. Y por último, la estimulación por citocinas. La coestimulación es uno de los puntos más importantes porque digamos que es como un seguro que pone el sistema inmune a las células. ¿Cómo logramos que haya coestimulación? Induciendo la expresión de moléculas coestimuladoras. ¿Cómo vamos a lograr eso? Por medio de citocinas proinflamatorias.
¿vale? Las células dendríticas, que son las células especializadas en la activación de linfocitos T vírgenes, tendrán la capacidad de fagocitar en la periferia y al fagocitar y ser estimuladas por citocinas, expresarán MHCs, tanto 1 como 2, aunados a moléculas coestimuladoras y viajarán a los órganos linfoides secundarios para activar a los linfocitos T vírgenes. ¿Ok? En caso de que no haya activación por receptores de reconocimiento de patrones o citocinas, estas células dendríticas únicamente expresarán MHCs con antígenos en ausencia de moléculas coestimuladoras. Esta ausencia de moléculas coestimuladoras evita que el linfocito reciba las suficientes señales para activarse. Y lo que ocasiona es que la estimulación exclusivamente por el antígeno desencadene que su TCR sea endocitado y degradado y este no sea repuesto en la superficie, de tal manera que la célula queda prácticamente ciega e incapaz de volver a ver al antígeno. Eso es a lo que denominamos anergia, ¿vale? Entonces, anergia, incapacidad de reconocer al antígeno, de responder al antígeno, y se da debido a una falta en la coestimulación, que es la segunda señal de activación, ¿vale? Otro mecanismo que podemos tener es la delesión. Y esta delesión se caracteriza por la muerte inducida por activación. En este caso, cuando una célula reconoce a un antígeno con mucha afinidad en ausencia de coestimulación, inducirá que se generen demasiadas moléculas proapoptóticas y esto lleve a la muerte de la célula. ¿Vale? Prácticamente el común denominador en ambos mecanismos es la ausencia de coestimulación, siendo la diferencia principal que en uno la afinidad al antígeno es intermedia y en otro la afinidad al antígeno es muchísima, ¿vale? ¿Cómo es que la afinidad tan alta al antígeno genera la muerte celular? Bueno, como ustedes sabrán o como habremos revisado, las señales inducen cascadas de fosforilación y esto representa estrés celular. Una cascada de fosforilación demasiado agresiva le genera estrés a la célula y en ausencia de segundas señales que promuevan la supervivencia por medio de la expresión de moléculas antiapoptóticas, lo único que tendremos será un incremento en la cantidad de moléculas proapoptóticas y por lo tanto orillarán a nuestra célula a morirse. Y por último, nuestro mecanismo celular, que será mediado por los linfocitos T reguladores, que como habíamos mencionado tiene un fenotipo muy peculiar. CD3 que determina el linaje de linfocitos T, CD4 que lo limita al linaje de las cooperadoras, CD25 que nos indica que es una célula activada y participa como mecanismo efector, y FOXP3 que será su factor de transcripción característico que le brindará todas las características que ahora enunciaremos. Habíamos mencionado que teníamos dos variantes de estas células, los linfocitos T tímicos, que serán los TTREG o NTREG, los cuales son específicos para antígenos propios y se generarán en el timo, mientras que los PTREG o linfocitos T reguladores periféricos o inducidos, ITREG, serán específicos para cualquier antígeno, ¿vale? Y se generarán en la periferia al ser inducidos por una gran cantidad de TGF-beta asociado a una gran cantidad de interleucina 2. ¿Cómo van a funcionar estas células? Tendremos 4 mecanismos principales. Uno por citocinas, otro por consumo de interleucina 2, uno por medio de moléculas inhibitorias y un tercero por medio de la inducción de apoptosis por un mecanismo de citotoxicidad. Vamos a empezar por el de las citocinas. Característicamente, los linfocitos T secretan dos citocinas importantes, el TGF-beta y la interleucina 10, cada una de ellas con funciones muy peculiares. En el caso del TGF-beta, lo que nos va a ocasionar es inhibir la diferenciación de los macrófagos a un perfil M1. Si recordamos, un perfil M1 son macrófagos que se encargan de fagocitar y degradar.
En este caso, el TGF-beta los inhibe e induce que se transformen en un perfil M2. Los perfiles M2 se caracterizan por promover la reparación tisular y eso es justamente la parte importante de esto. Además, inhibirá la diferenciación a los perfiles TH1, TH2 y favorecerá la diferenciación a T reguladores periféricos, así como la diferenciación a TH17. Recordemos que para la diferenciación a TH17 necesitamos un ambiente proinflamatorio asociado a un perfil antiinflamatorio. En este caso, la inducción por medio de interleucina 6 y TGF-beta será necesario para generar TH17, ¿vale? Además de eso, el TGF-beta permite el cambio de isotipo hacia IgA, que si recordamos, IgA es el isotipo encargado de la inmunidad de mucosas, de gran importancia ya que la mayoría de la IgA presente en mucosas es dimérica y por lo tanto su único mecanismo efector será la neutralización, de tal manera que no entra en contacto con las células de nosotros y evita que éstas se activen, inhibiendo así una probable inflamación, ¿vale? Y por último, induce la reparación tisular al activar fibroblastos, macrófagos M2 e inducir la síntesis de factores de crecimiento necesarios para el crecimiento tanto de fibroblastos, células epiteliales, entre otras. ¿Ok? Por otra parte, la interleucina 10 tiene dos funciones muy importantes. La primera, inhibe la expresión de moléculas coestimuladoras, que serán CD80 y CD86, ligandos para CD28, y también inhibirán la producción de interleucina 12 y por lo tanto la diferenciación hacia un perfil TH1. Esos son los mecanismos mediados por citocinas. Otra característica muy peculiar de estas células es que pueden matar a otras células al acabarse las reservas de interleucina 2. Si ustedes recordarán, la interleucina 2 es necesaria para la supervivencia y proliferación de los linfocitos en diferenciación y ya diferenciados. La interleucina 2 dentro de los linfocitos promueven la síntesis de moléculas antiapoptóticas. Por lo tanto, el T regulador, al comerse toda la interleucina 2 del microambiente, deprivará a otras células de esta interleucina 2 y por lo tanto las condenará a su muerte por deficiencia de moléculas antiapoptóticas. De tal manera que el T regulador está consumiendo esa interleucina 2 para salvarse a sí mismo y deja a las otras que se mueran por falta de esta. Otro mecanismo es por medio de una molécula coinhibitoria llamada CTLA4. CTLA4 es un primo hermano de CD28. Digamos que es su primo hermano malvado. Y CTLA4, a diferencia de CD28, que promueve cascadas de activación, lo que hace es acoplarse a dominios de clatrina. Si ustedes recuerdan un poco de histología y sobre todo de biología celular, la clatrina es necesaria para mecanismos de endocitosis. Por lo tanto, CTLA4, al unirse a CD80 o CD86, lo que desencadenará es la endocitosis de estas, de tal manera que le estará arrancando las moléculas coestimuladoras a las células dendríticas, disminuyendo así la probabilidad de que éstas puedan coestimular a otros linfocitos T y vírgenes. Y por último, mecanismos mediados por Fas ligando, los cuales, como recordarán nuestra clase de citotoxicidad, inducen la apoptosis por vía extrínseca. Y prácticamente esos serían los mecanismos de tolerancia periférica mediados por linfocitos T. Ahora, en el caso de los linfocitos B, vamos a tener también una selección negativa. Sin embargo, la selección negativa, a diferencia de la del T, que está muy bien definida, es un poco más difusa. Y esto en parte por la estructura en la cual maduran los linfocitos B, que es la médula ósea. Si ustedes recordarán, el timo tiene la característica de tener una barrera hematotímica y un
y un estroma bastante bien organizado con las células reticuloepiteliales tímicas. En el caso de la médula ósea, lo que tenemos son sinusoides y un gran flujo de sangre. Por lo tanto, una gran cantidad de antígenos solubles entrarán en contacto con estos linfocitos B y, por lo tanto, los mecanismos de tolerancia estarán dados por el contacto de estos linfocitos B con esos antígenos sanguíneos. Ahora, esta selección puede darse tanto en médula ósea como en vaso. Varía un poco dependiendo de la literatura donde lo lean, pero es aceptado que en ambos lugares se puede llevar a cabo el término de la maduración de estos linfocitos. Y funciona de igual manera. Cuando un linfocito B reconoce con alta afinidad algún antígeno soluble, será llevado a apoptosis por activación, mientras que aquellos que reconozcan con baja afinidad o simplemente no reconozcan sobrevivirán. Sin embargo, los linfocitos B presentan un mecanismo extra a diferencia de los T, y ese mecanismo es la edición del receptor. Si ustedes recuerdan nuestra clase de maduración de linfocitos, tenemos dos cadenas ligeras diferentes. Tenemos cadenas ligeras lambda y cadenas ligeras kappa. Y esto representa una oportunidad extra para nuestros linfocitos de lograr crear un receptor apto para el reconocimiento de antígenos, pero también representa una oportunidad extra de cambiar su receptor en dado caso de que éste reconozca algo propio. Entonces, en el caso de que un linfocito B reconozca con alta afinidad algún antígeno, tendrá la oportunidad de intercambiar su cadena ligera por otra cadena ligera dentro de su genoma. Cada uno de nuestros linfocitos B tendrá 4 oportunidades. Tendrá 2 cadenas lambda, una derivada del padre y otra de la madre, y 2 cadenas kappa, una derivada del padre y otra de la madre. De tal manera que si la primera vez reordenó la cadena kappa del padre y esta reconoce antígenos propios, tendrá la posibilidad de ahora intentarlo con la otra capa, luego la otra lambda y luego la otra lambda. De tal manera que son 4 chances, tanto para formar su BCR por primera vez, como para corregirlo en dado caso de que reconozca algo propio. ¿Ok? Este mecanismo es exclusivo de los linfocitos B y hay que recordar que exclusivamente se va a cambiar la cadena ligera. La cadena pesada quedará intacta. Con esa se va a quedar siempre. ¿Ok? Y de igual manera tendremos mecanismos de anergia y de lesión que funcionarán de manera similar, ¿no? La anergia será cuando se encuentre el antígeno y no haya moléculas asociadas que favorezcan su reconocimiento, mientras que la de lesión se llevará a cabo cuando reconozca antígenos con alta afinidad en ausencia de otras señales que favorezcan la activación. Por último, hay que tocar un punto que es importante, que es la ignorancia inmunológica. ¿A qué nos referimos con esto? Pese a que el sistema está diseñado para ser seleccionado contra todo lo que poseemos, nuestro propio organismo prefiere omitir ciertos lugares dentro de lo que el linfocito puede llegar a conocer. Particularmente estos lugares se limitan a dos, que serán ojo y testículos. Dado a que la cantidad de células inmunes prácticamente es nula en estos dos lugares, bueno, actualmente se ha demostrado que sí están presentes, pero dado a que el microambiente que se desencadena ahí es muy especial, las células no van a montar respuestas de manera convencional y prácticamente será muy difícil que ellas desencadenen una respuesta inmune dentro de estos dos tejidos, por lo cual han sido llamados sitios inmunoprivilegiados. Y algo importante que destacar de eso es que en el caso de afecciones tanto oculares como testiculares pueden desencadenar en fenómenos inflamatorios que nos lleven a eventos deleterios. Un ejemplo clásico es el caso de las lesiones oculares por trauma, que pueden desencadenar en las rupturas del cristalino o las rupturas de estructuras dentro del ojo que promuevan la llegada de células a este. En ese caso, corremos el riesgo de que al ser reconocidos estos antígenos oculares,
generan una respuesta en el ojo contralateral, llevándonos a la pérdida también del otro ojo, ¿no? Es por eso que es importante que en los traumas oculares que generan demasiado daño, usualmente se recurre a la enucleación del ojo dañado para evitar la pérdida del otro, y podemos ver ciertos efectos adversos, o bueno, más bien secuelas derivadas de los cirugías de cristalino cuando este no es retirado por completo, también pueden derivar en respuestas en el ojo contralateral. Por otra parte, en el caso de los testículos, un evento bastante peculiar son las orquitis, ¿no? Un fenómeno bastante reconocido y seguramente lo han escuchado es que las paperas son usualmente benignas en los niños pequeños, pero a mayor edad que den las paperas, mayor la probabilidad de tener cuadros más severos y uno muy importante, terminar con infertilidad. Esto se debe a que el virus que causa las paperas tiene tropismo también por el tejido testicular y genera la inflamación de este lugar. Y debido a que los progenitores de los espermatozoides son células haploides, es decir, solo cuentan con la mitad del material genético, pues son reconocidas como algo amenazante y tienden a ser destruidas, desencadenando infertilidad masculina. Esto también se ha identificado en cerdos, donde la orquitis es un problema bastante frecuente para el área de la veterinaria, ¿vale? Un tercer órgano que se considera inmunoprivilegiado, pero que no incluiremos aquí, dado a que su fisiología e inmunología implica mucho más dinamismo, es el útero gestante. El útero per se es un órgano que está poblado de una gran cantidad de células inmunológicas, las cuales cambian constantemente dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentre, siendo muy diferentes las poblaciones que se encuentran durante la fase de progesterona a la de estrógenos. Y no solo eso, también cambia muchísimo cuando tenemos una placenta como tal. Entonces, si bien en mucho tiempo se consideró que el útero era un órgano inmunoprivilegiado, ahora se prefiere más asignarle el nombre de inmunoprivilegiado dinámico, ya que dependerá mucho de los factores hormonales y de la presencia o no de un producto, de la manera en la que se va a comportar este útero. Y además hay que remarcar el hecho de que las poblaciones celulares que habitan este órgano son sumamente activas y son de suma relevancia tanto para el proceso mismo de la fecundación e implantación como para el mantenimiento y posteriormente el parto. De tal manera que es un poco complejo describir este órgano bajo los mismos preceptos que acabamos de describir a los dos anteriores. De hecho, durante mucho tiempo se consideró que la mujer embarazada era una persona inmunosuprimida y eso para nada tiene que ver, ¿no? De hecho, es sumamente fino la regulación inmunológica que se lleva a cabo durante el proceso del embarazo. Pero bueno, ese es arena de otro costal que se verá en un curso únicamente dedicado a inmunopatología e inmunología clínica. Pero digamos que es válido hablar de ello porque usualmente lo encontrarán dentro de los libros de texto, dentro de los sitios inmunoprivilegiados. De igual manera, el cerebro durante mucho tiempo se consideró inmunoprivilegiado dado a la presencia de barrera hematoencefálica. Sin embargo, actualmente, pues se ha visto que el dinamismo y tráfico de células en el cerebro es muchísimo más abundante de lo que pensábamos, ¿no? Tiene un sistema linfático, la barrera hematoencefálica no es tan impermeable como creíamos, la capacidad de tránsito de citocinas a través de esta y los efectos que puede tener dentro del cerebro son muchísimo más de lo que se consideraba previamente y las funciones de las células no solamente tienen que ver en el proceso de infección, sino también tienen una gran relevancia durante el proceso de maduración del cerebro. Entonces, ese también se cuece por aparte. Ahora, dejando de un lado tolerancia, pasaremos a hablar de la regulación, que será el último punto de este curso. A diferencia de la tolerancia, donde hablamos que es un proceso activo mediante el cual las células se vuelven incapaces de reconocer un antígeno,
Cuando hablamos de regulación, hablamos de la necesidad del sistema de detener la respuesta en el momento en que se considera pertinente, ¿vale? Uno no siempre puede estar inflamado, ni mucho menos respondiendo contra algo que ya no existe. Por lo tanto, las células tendrán mecanismos para autoinhibirse y llevar toda la respuesta a la baja. Esto en parte porque la respuesta inmune como tal implica un gasto energético bestial, ¿no? Y no es necesario andar en mucho de esto, simplemente cuando ustedes se sienten enfermos, se sienten cansados, sin ganas, prácticamente incluso pueden llegar a bajar de peso, ¿no? Y esto se debe a que realmente el gasto energético que llevan a cabo estas células es altísimo, porque estas células viven de glicólisis anaerobia. Entonces, si bien no es el mecanismo metabólico más eficiente, es el suficientemente rápido para mantenerlas activas y con lo suficiente para seguir adelante. Ya se encargarán los demás tejidos de hacer lo que puedan con los derivados, que sería el ácido láctico, y pasarlo a ciclo de Krebs y hacer glicólisis aerobia. Pero eso ya no es su problema, ¿no? Entonces, la tasa metabólica que estas células tienen, una, porque se replican demasiado, y dos, porque necesitan generar una gran cantidad de mecanismos, liberar una gran cantidad de productos, llámese citocinas o anticuerpos, y todo eso gasta mucha energía. Por lo tanto, estas células en algún momento tienen que morirse. Y dentro de los mecanismos de regulación vamos a reconocer cuatro muy importantes. Uno, receptores inhibitorios. Dos, regulación por citocinas. Tres, regulación por el antígeno mismo. Y cuatro, regulación por otras células. En este caso, ya no vamos a ahondar en la regulación por citocinas, ya que prácticamente los más descritos son la interleucina 10 y TGF-beta, que describimos en el apartado de tolerancia, y la regulación por células, en la cual participan los test reguladores, tanto tímicos como periféricos, así como otra población celular que son los B reguladores, que son una población de linfocitos B, también bastante peculiar, que tiene la capacidad de sintetizar citocinas antiinflamatorias y llevar a la baja los mecanismos inmunológicos. Así que nos centraremos únicamente en el apartado de receptores inhibidores y la regulación por antígeno. De entrada vamos a empezar hablando de CTLA4, que ya habíamos comentado previamente, ¿no? Su otro nombre, CD152. Recordemos que es de la familia de CD28, pero a diferencia de CD28, lo que genera es la endocitosis mediada por clatrina. Algo que hay que remarcar es que CTLA4 es mucho más afín por CD80 y CD86 de lo que lo es CD28. De tal manera que la probabilidad de que CTLA4 se pegue a CD28, a CD80 y CD86, perdón, es mucho más fácil que con CD28. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, los linfocitos T, cuando se activan, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a expresar una serie de moléculas. Recordarán esto de nuestra clase de activación de linfocitos T cuando les hablamos de la cinética de activación. Les comentamos que dentro de los primeros cambios es un incremento en la expresión de CD69, un incremento en la expresión de CD28, un incremento en la expresión de CD25 y así sucesivamente, ¿no? Y dentro de esos cambios, prácticamente a las 24-48 horas se empieza a expresar CTLA4, cada vez en mayor proporción. ¿Y cuál es el propósito de CTLA4? CTLA4 busca unirse a CD80 y CD86 que está presente en la célula dendrítica. ¿Y para qué se va a unir? Para arrebatárselos, de tal manera que cada vez hay menos CD80 y CD86 presente en la célula dendrítica y por lo tanto cada vez más habrá menos, eso sonó raro, cada vez más, perdón, cada vez habrá menos CD80 y CD86 disponible para que otros linfocitos puedan aprovecharse de él. De tal manera que el resultado final es una deprivación de señales coestimulatorias a linfocitos T en activación. Pero tal vez esto quede más claro con un dibujo.
¿no? Aquí tenemos a nuestra célula dendrítica que está activando a esta célula, ¿no? Aquí vemos cómo su CD28 está en contacto con este CD80 y está reconociendo el antígeno. Reconoce un antígeno en MH de clase 2 porque es un CD4. Y aquí empieza a expresar CTLA4. A medida que más se active o pase más el tiempo de activación, se expresará más CTLA4. De tal manera que la probabilidad de que CTLA4 se una a CD80 será cada vez más alta. De tal manera que CD28 dejará de unirse a CD80 y CTLA4 le arrebatará esos CD80 a la célula dendrítica. Por lo tanto, esta célula dendrítica se va a empezar a quedar desnuda de CD80 y ya no podrá presentárselos a otros linfocitos T en activación. ¿Ok? Ahora, tendremos otro receptor inhibitorio al cual llamaremos PD1, que se unirá a PD ligando 1. Su CD es el CD279 y prácticamente empieza a expresarse a las 48 horas. A diferencia de CTLA4 que se acopla a dominios de clatrina, PD1 se asocia a fosfatasas. Y si ustedes recordarán las cascadas de activación, la mayoría de ellas depende de sinasas, es decir, ponerle fosfatos a las proteínas para activarlas. Si nosotros traemos a una fosfatasa, lo que haremos es quitarle fosfatos a esas proteínas y por lo tanto las inhibiremos, ¿vale? Entonces, el rol de PD1 es inhibir las cascadas de activación. ¿Pero en quién? En linfocitos T que ya están activados, a mayor cantidad de estimulación por el antígeno, mayor expresión de PD1 habrá, ¿no? Y el propósito será inactivar a los linfocitos T efectores. De igual manera, un dibujo lo hará más claro. En este caso, aquí tenemos un linfocito T CD8 citotóxico, ¿no? Aquí está su CD8 y por lo tanto estará reconociendo antígenos en el MHC de clase 1. Y aquí tenemos una célula epitelial. Nuestra célula epitelial está infectada por un virus, por lo tanto tendrá la capacidad de presentar antígenos del virus en su MHC de clase 1. Nuestro linfocito TCD8 será específico contra este antígeno del virus, por lo tanto lo reconocerá y lo que buscará es desencadenar mecanismos de citotoxicidad sobre esta célula blanco. Sin embargo, mientras más se ha estimulado este linfocito T con antígeno, muchísimo más se expresará PD1. Y algunos virus y algunas células tienen la capacidad de empezar a expresar PD ligando 1. Entonces, mientras más PD1 tenga nuestra célula, más probabilidad de encontrarse con PD ligando 1. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Que en el momento en que estos dos interactúen, se va a detener la función efectora de nuestra célula y ya no podrá matar a la célula blanco. Este es un caso clásico que veremos en infecciones de latencia crónica, como es el caso de la hepatitis B y la hepatitis C. Y esto termina en un fenómeno que denominamos agotamiento de linfocitos T, en el cual los linfocitos, al ser tantas veces estimulado por el antígeno y tan estimulado por citocinas, simplemente deja de ser capaz de responder. Uno, por este mecanismo. También lo veremos abundantemente en procesos tumorales, en el cual el tumor empieza a expresar PDL1 y los perfiles de citocinas expresados en el microambiente tumoral promoverán la mayor expresión de PD1 en el linfocito, de tal manera que éste se verá incapaz de destruir a la célula tumoral. De igual manera que tenemos receptores inhibidores en los linfocitos T, tendremos receptores inhibidores en los linfocitos B. Particularmente tendremos el Fc gamma R2B, que será inhibidor al reconocer IgGs, y el Fc epsilon R2, que será inhibidor al reconocer el Fc de IgS. De igual manera, un dibujo nos ayudará a entenderlo un poco más. Aquí tenemos una célula plasmática que expresa Fc gamma R2b, ¿no? Lo que pasará es que cuando nuestros
anticuerpos reconozcan al antígeno y se unan por la fracción cristalizable a estos FCs, lo que van a desencadenar es una respuesta inhibitoria mediada por ITIMs. Recordemos que dentro de las moléculas de transducción de señales tendremos aquellas que están asociadas a dominios ITAM, es decir, dominios activadores del inmunoreceptor basados en tirosina, y tendremos los ITIMs, que serán dominios inhibidores del inmunoreceptor basados en tirosinas. Estos ITIMs se encargarán de reclutar fosfatasas y por lo tanto de eliminar las cascadas de activación. En este caso, el FC gamma R2B será para cuando hay un exceso de IgGs y por lo tanto la señal que mandarán a la célula plasmática será deja de producir anticuerpos porque ya tenemos demasiados. De igual manera funcionará el FS epsilon R2, que al unirse a dos IgEs con su antígeno llevarán a la baja la respuesta de estas células. Ahora, en cuanto a la regulación por antígenos, pues como habremos visto, la supervivencia de los linfocitos depende que estén en continua estimulación por el antígeno y moléculas estimuladoras, así como citocinas. A medida que va decrementando la concentración del antígeno, habrá menos probabilidad de que las células se los presenten. Macrófagos ya no podrán presentarle antígenos endocitados a los linfocitos TCD4 y las células que ya no estén infectadas ya no van a presentar antígenos derivados de virus o cosas citosólicas a los linfocitos CD8. A medida que más tiempo pasa sin que estas células sean estimuladas por el antígeno, incrementarán la cantidad de moléculas proapoptóticas, disminuirán las antiapoptóticas y poco a poco estas células se irán muriendo. A eso nos referimos con regulación por el antígeno. Mientras menos antígeno haya, menos se estimularán las células, muchísimo más ganas tendrán de morirse. O, dicho de otra forma, muchísimo menos ganas tendrán de sobrevivir. Y por último, un mecanismo bastante peculiar que es la red idiotipo-antidiotipo. Si bien es un mecanismo bastante bien documentado, aún hay dudas con respecto a su rol en la regulación e inclusive se ha descrito más como un fenómeno para promover la memoria. En términos simples, recordemos que los anticuerpos son por sí mismos antígenos, al final de cuentas son glicoproteínas y poniéndolos en otro lugar, en otro contexto, son antígenos. Particularmente recordemos que nuestros propios anticuerpos pues son de nosotros, ¿no? Todo lo que es de ellos nos pertenece y por lo tanto somos tolerantes, con excepción de una región, que es la región variable. Por lo tanto, nuestro bello anticuerpo, que está conformado por regiones variables y constantes, en la región variable, que si recordamos denominaremos idiotipo, será un antígeno potente y se podrán generar anticuerpos dirigidos en contra de este idiotipo. De tal manera que el resultado es que tenemos un espejo del anticuerpo inicial. Anticuerpos que van en contra del anticuerpo una y otra vez. De tal manera que estos anticuerpos se encargan de promover la eliminación de los primeros anticuerpos y después habrá un tercer anticuerpo que se encargará de disminuir la concentración del segundo y después habrá un cuarto para el tercero y así sucesivamente. De tal manera que las concentraciones irán disminuyendo progresivamente. Ahora, como les decía, esto tiene dos implicaciones. Una, como tal, la regulación y la disminución en la concentración de anticuerpos, pero a la vez, el hecho de que estemos jugando con imágenes en espejo nos permite perpetuar el hecho de que haya células encargadas de reconocerse entre sí, ¿no? O bueno, más bien, encargadas de reconocer entre sí sus productos, de tal manera que el idiotipo del anticuerpo original lo veremos repetido en el linfocito número 3 y en el linfocito número 5 y en el 7 y en el 9 y en el 11 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que nunca perdemos el idiotipo original que reconoció al microorganismo.
Mientras que el 2, el 4, el 6, el 8 será la imagen en espejo de este y por lo tanto representará como tal el epítopo, ¿vale? Es un poco de ciencia ficción y un poco intenso, pero sí se ha descrito que esto promueve tanto la regulación como la memoria a largo plazo. Y así es como terminamos el tema de regulación. De igual manera, es un tema bastante amplio del cual podríamos hablar muchísimas cosas. Sin embargo, esos no son los objetivos del curso, sino más bien que se empapen un poco como de la idea más general, aunque ahondamos de repente en ciertos detalles muy intensos, pero bueno, al final lo interesante de todo esto es que nada está descrito y cada día surgen nuevas teorías, nuevos mecanismos, así como nuevas formas de abordar tanto la tolerancia como regulación, que son de los temas más enigmáticos dentro del sistema inmune. Entonces, de nueva cuenta, esperamos que les haya servido esta sesión, que haya sido de su agrado y en caso de que tengan cualquier duda, nos las hagan saber tanto por medio del foro en el aula virtual o en la clase presencial. Me despido de ustedes y espero les haya gustado esta sesión. Hasta luego.